Dios les bendiga en esta hora, disfrutando de este día tan especial, de este día tan hermoso, que Dios nos ha permitido estar nuevamente en esta tierra maravillosa. Un día precioso donde hemos podido ver la gloria de Dios, viendo la naturaleza, viendo todo lo que Dios ha creado y aprovechar de poder saludarlos en esta hora, aquí en su programa La Voz de la Verdad, que estamos semana tras semana transmitiendo el Evangelio del Señor, la palabra de Dios para que todos juntos crezcamos en ese crecer espiritual, en ese ambiente hermoso que a través de la palabra el Espíritu Santo lo puede hacer cada día mucho mejor. Un día donde podemos, tú que estás en tu casa ahí, que nos estás viendo, que te estás conectando, te vas a conectar, es algo que podemos compartir la palabra de Dios. Un tema muy especial para este día, para esta semana, donde vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 13, versículo 23 y 24. Libro de Lucas, capítulo 13, 23 y 24. Dice así: y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Wow. Esta es una palabra y un mensaje sumamente fuerte para la iglesia de hoy en día, para aquellos que hemos decidido seguir y servir a Cristo, para aquellos que hemos determinado pasar una eternidad con el Señor. Recordemos que la salvación no es por obras, sino por gracia, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también nosotros como hijos de Dios, para poder desarrollarnos a lo que Dios nos ha encomendado, tenemos que hacer obras. Porque como dice la palabra, la fe sin obra es una fe muerta, pero las obras sin fe tampoco funcionan. O sea que hay una conexión. Y esto es para que nosotros podamos, pueblo de Dios, entender de una vez por todas el evangelio práctico de hoy en día, donde podamos nosotros darnos a conocer y entender, y sobre todo que la gente pueda ver en nosotros algo diferente respecto a ese llamado que Dios nos ha hecho. Alguien dice la palabra de Dios, se le acercó a Jesucristo cuando pasaba por las ciudades, cuando iba hacia Jerusalén, predicando y enseñando la palabra de Dios. Alguien se le acercó y le dice: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Es una pregunta como que lo haríamos nosotros también. En estos tiempos, Señor, todos los que están en la iglesia, todos los que te han recibido, ¿se salvarán? ¿Irán una eternidad contigo? Son preguntas normales que cada uno de nosotros nos hacemos. Pero Jesucristo le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Cuando Jesucristo se refiere a esforzarse, es correr la milla extra. Recordemos que la salvación es algo que Jesucristo nos dio gratuitamente. Es algo que nosotros no tenemos que pagar un precio, es algo que no tenemos que dar dinero ni nada de todo esto. Pero la salvación nosotros tenemos que luchar constantemente todos los días. Porque si no, como dice Pedro, la salvación se puede perder en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué Jesucristo dice esforzaos a entrar por la puerta angosta? Recordemos que para hacer lo malo, para practicar la maldad, para hacer como lo que es contrario a Dios, es tan fácil, automáticamente nos sale. Pero hacer la voluntad de Dios no es tan fácil, y tú lo sabes, tú que me estás viendo, tú bien lo sabes, que no es fácil. Pero por eso Jesucristo, esfuércense.
Tienen que pagar el precio para poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Por eso dice, son muchos que van a procurar, son muchos que van a querer entrar, son muchos que quieren ir a una eternidad con el Señor, pero no queremos pagar el precio. Hay un precio que pagar. Esto no es sencillo. ¿Tú crees que es fácil para entrar al reino de Dios saber que nosotros tenemos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien práctico, alguien que te haga la vida imposible, alguien que te haga daño, alguien que no quiera verte, que te odie, sin causa y sin nada, de la nada, empiezan a odiarte, empiezan a hablar mal de ti. Y saber que tú tienes que perdonar, y saber que tú tienes que amar a esa persona, y saber que tú tienes que echarle la mano si esa persona necesita la ayuda. Esas son las cosas que Jesucristo nos manda a esforzarnos, que nos manda a ir más allá de lo que normalmente el ser humano hace. Es algo que podíamos decir, algo ilógico, algo absurdo, pero es lo que nos manda el Señor. Es por eso que Jesucristo lo perseguían. Si tú te das cuenta, lee la historia de Jesucristo, cuántas multitudes seguían a Jesús, pero al final de la historia de Jesús, ¿cuántos se quedaron con él? Si eran miles los que le seguían, si eran miles que estaban alrededor de Jesús, solo fíjate cuántos quedaron. Cuando el día de Pentecostés, ¿cuántos estaban ahí? Simplemente eran 120. Hombres y mujeres fieles, que de verdad Jesucristo los va a premiar con la salvación y la vida eterna. No son muchos. Si vemos en la iglesia, hay iglesias que son, o megas iglesias que hacen hasta fila para entrar. Pero todos irán a ser salvos. Más abajo dice, de un dueño de casa, que cerrada la puerta, alguien toca, pero como la puerta está cerrada, el dueño de casa ya no abre. Y es cuando dicen, Señor, ábrenos. ¿Y quiénes son ustedes? Mira, nosotros estamos contigo en las plazas, nosotros predicábamos, nosotros enseñábamos, nosotros echamos fuera demonios, nosotros hacíamos esto, hacíamos lo otro. Pero ¿qué les dice el Señor? Yo a ustedes no lo conozco. ¿Quiénes son ustedes? Y no es porque el Señor no los conozca, sino simplemente lo que hicieron aquí en la tierra, o lo que practican, o lo que están enseñando no es adecuado al evangelio, o no está diseñado en el mismo evangelio del Señor. Porque yo muchas cosas quiero hacer, muchas cosas quiero practicar, pero yo no es por lo que yo piense o lo que yo sienta. Yo tengo que dejarme dirigir por la palabra de Dios. Si yo hago cosas que aparentemente, entre comillas, yo pienso que están bien, que están correctas, estoy mal. Estoy enseñando o predicando o viviendo una vida que no es la que el evangelio quiere que yo viva. Es por eso, cuando Jesucristo habla de esforzarse, entrar por la puerta angosta, porque recordemos, hacer el bien, siervo y sierva, cuesta. Hacer lo correcto, miren, a veces nos hace hasta imposible a nosotros. Hacer las cosas que el Señor nos manda hacer, se nos hace tan difícil. Por eso el Señor dice, esforzaos para entrar por esa puerta estrecha. Y la puerta estrecha es todo aquello que nosotros podamos hacer por la obra de Dios. Recordemos que en ese camino de perdición, óigame, esa no es puerta, esos son calles, son rutas amplias para hacer todo lo que nosotros querramos hacer. Pero ¿dónde nos va a conducir? A la condenación eterna. Pero si Jesucristo nos dice que nos esforcemos, como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, nosotros tenemos
que pagar el precio aquí en la tierra para poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Para terminar, te voy a dejar con esta reflexión. Vale la pena dar hasta lo último las fuerzas, la economía, lo que nosotros poseamos para poder alcanzar la salvación y vida eterna. Recordemos que aquí estamos por un tiempo, pero la eternidad la tenemos ganada si es que nos esforzamos. Recordemos, vale la pena trabajar para la obra de Dios. Que Dios te bendiga en esta hora. Así que nos vemos la próxima semana en este tu programa, La Voz de la Verdad, basado en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que Dios te bendiga en esta hora.